Sí. Yo me pregunto, por lo que decía Freud otro día, ¿por qué hay obras de arte que nos sacuden y otras no? ¿Qué misterio es ese, no? Buena pregunta, buena pregunta. Sí. Ese es un problema filosófico en sí mismo, ¿eh? O Eh, psicológico. sí, bueno, sí, psicológico si la ciencia pudiera llegar hasta él. El hecho es que todavía escapa al análisis de la ciencia, así que se queda en el ámbito de la filosofía. Efectivamente, ¿qué es lo que tiene la obra de arte que nos llama? Bueno, ¿Y por qué a veces nos llama y a veces no? y ¿No? supongo que Nosotros varía podemos según las ver, personas también, ¿no? sí, pero fíjate, Marta, que nosotros podemos ver una máscara indonesia o una máscara africana Sí, y quedar absolutamente subyugados por la máscara y sin embargo no tenemos la menor idea ni qué quiere decir, ni qué representa, ni cuál es el contexto, ni la intención del autor, no tenemos la menor idea de nada. Pero miramos la máscara y nos quedamos subyugados, ¿no? Y sin embargo me imagino que un Pollock en mitad del desierto de la selva, pues como mucho serviría para hacer una tienda de campaña, ¿no? mm, mm. Entonces, ¿qué es lo que hay que a veces nos seduce, nos subyuga, y sin embargo en otro tipo de arte no, Sí, o en sí, otra cultura o en otro momento histórico no nos dice absolutamente nada? sí. Bueno, pues es un misterio, ¿no? Que Es todavía como, está por... De todas las maneras, Jorge, creo que fue Heidegger el que dijo que el arte, entendido con palabras mayúsculas, era lo verdaderamente humano que había. O sea, y lo valoraba más, creo recordar, que la ciencia, porque dice que la ciencia estaba sometida a unos procedimientos más o menos estandarizados para decir si era ciencia o no era ciencia, pero el arte trascendía eso. El arte, al no Claro. estar sometido a ningún procedimiento, era lo verdaderamente humano que nos distinguía del resto de seres. Era lo que, eso es lo que decía, ¿no? Sobre eso hay mucho que Si, hablar. si le hiciéramos caso a Marx, por ejemplo, enlazando con Heidegger, con lo que acabas de decir, muy atinado, eh, podríamos decir que lo verdaderamente humano empieza donde acaba la necesidad, ah, donde acaba, donde acaba la lucha por la supervivencia, el comer, el dormir, ¿no? Pues digamos, hay algo de lo superfluo, de lo que podemos hacer cuando ya todas nuestras necesidades están cubiertas, en las cuales seguramente entra el arte. Pero es no solo, verdad, ¿no? pero no solo el arte, La entra música, todo. la diversión, el teatro, las No, relaciones. ya, pero lo que pasa es que el arte tiene la necesidad de trascender, mientras que otras cosas, la diversión, bueno, pues sí, es una necesidad social, pero no tiene la necesidad de trascender que tiene el arte. Me estoy refiriendo a las verdaderas obras de arte. Bueno, Bueno, sobre eso ya hablaremos. sí, ya hablaremos porque tú acabas de plantear un aspecto de la obra de arte, ¿no? Que es la trascendencia. Pero, por La ejemplo, trascendencia como perdurar. sí, la trascendencia como perduración, sí. Pero inclusive como signo, ¿no? La obra de arte pretende transmitir, pareciera que pretende transmitir algo. Y como pretende transmitir algo, debería ser interpretable, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Sí, claro, pero a eso me refiero, que eso está bien y seguramente es un aspecto de la obra de arte. Pero hay muchísimas cosas que consideramos obras de arte que no reúnen esa característica. Por ejemplo, las máscaras estas de Indonesia, que os digo que no tenemos la menor idea de qué es lo que significan ni cuál fue la intención del autor. Y sin embargo, nos provocan, Sí, no, ¿no? pero sobre eso de las máscaras yo creo que bueno, máscaras igual como otro tipo de... eh, cuando tú las ves, no te reflejas, porque está claro que una persona no es eso. A lo mejor lo que pretenden es que tú no te reflejes, que tú veas a un dios.
Entonces es la cosa de marcar distancias. Tú te sientes identificado, pero es marcar distancias. Quizás sea a lo mejor el objetivo. Bueno, pues ya ves cómo cuando con el tema del arte pasa como decía San Agustín, con el tiempo, ¿no? Si nadie me lo pregunta, sé perfectamente lo que es el tiempo. Pero si alguien me lo pregunta y tengo que explicarlo, empezamos a tener dificultades, ¿no? Cuando hablamos del arte, parece que todos sabemos, todos tenemos muy claro a qué nos referimos con el arte. Cuando queremos concretar, entonces nos encontramos con que aquello que parecía tan definido, pues resulta que tiene montones de aristas y de sombras, ¿no? Que no son tan sencillas de definir. Bueno, en todo caso, el arte no deja de ser una construcción humana. Y como construcción humana es histórica. Y como toda construcción histórica, no dice lo mismo a quien lo hizo que a quien lo ve, ni en un momento histórico y cultural que en otro, ¿no? Es decir, el arte tiene como expresión humana histórica, bueno, pues está muy vinculada al momento del creador, pero también al momento del espectador, ¿no? El espectador pone mucho en la obra de arte, ¿no? De hecho, conocéis la anécdota aquella del señor que llega al museo de Berlín, y se pone a mirar fascinado una composición, ¿cómo le llaman los artistas? Una instalación, ¿no? Se pone a mirar fascinado una instalación, y a los 5 minutos llega la señora de la limpieza y se lo lleva. Sí. No era otra cosa. No era otra cosa que los útiles que tenía la señora de la limpieza, se los había dejado ahí y vuelve otra vez después. Entonces, digamos, hay una parte muy importante en la obra de arte que la pone el espectador, ¿no? En esto, y forma parte de las expectativas, de los deseos, del mundo en el que vive el espectador y de lo que cree que está encontrando, ¿no? En ello. Pero bueno, todo esto constituye nada menos que una rama completa de la filosofía que se llama estética. Ah, interesante. Ajá. Y habrá que dedicarle... El arte es un lenguaje. Es digamos, una de las maneras en las que se puede expresar es como ¿Sí? lenguaje. Ujú. Pero cuidado, ya lo dije antes, si es un lenguaje, entonces Es imperfecto. debe ser interpretable. Ajá. ¿Vale? Entonces, ya vemos que el lenguaje es una de las cosas que puede contener el arte, pero no le agota. ¿Vale? Ujú. Sí, puede ser estos cuadros que veíamos de la abstracción total del siglo XX, ¿no? Un lienzo pintado de negro, un lienzo pintado de blanco, Sí. ¿no? ¿Puede decir mucho? Sí, pero pretender que eso es un signo ya es un exceso, ¿no? Un lenguaje, quiero decir, ¿no? Seguramente lo que dice es mucho más conceptual que físico, ¿no? Es más, hay una rama del arte completa que es el arte conceptual, ¿no? Que elude el soporte físico, ¿no? En fin, ya veis que el asunto es complejo, ¿no? El asunto es complejo, y desde luego no está ni muchísimo menos agotado. Hay desde Platón, ya lo veremos, desde Platón hasta nuestra época, no hay filósofo que se precie que no quiera dejar como herencia un tratado de estética. ¿Vale? Y cuando hablamos de tratado, no estamos hablando de un librito, ¿eh? ¿Vale? Tochos como el Capital, ¿no?
de 1000 páginas, ¿no? Eso es lo que se entiende por un tratado. Pues bien, pues ya llegará la cosa. Yo creo que la estética es algo que nos merecerá la pena en su momento acometer, y por más de que lo haremos de filósofo en filósofo, viendo los planteamientos estéticos de cada uno de ellos, ¿no? En la medida que nos sea posible. Cuando hablemos de Platón, hablaremos de su manera de entender la estética, igual que cuando hablemos de Kant, hablaremos de su manera de entender la estética, ¿no? Pero con todo, nos sigue faltando una teoría de la estética. Pues ya le dedicaremos el tiempo que haga falta. Tenemos toda la vida por delante, compañera.